Llevaré a cabo la presentación de un libro del Antiguo Testamento, de la Biblia, libro que lleva el título de Libro de Ruth. Presento una lectura comentada de dicho libro, tomando en consideración la obra de María del Socorro Argencio, titulada Literatura Bíblica, el libro de Ruth. Aquí se los estoy mostrando. El capítulo primero del libro de Ruth, que es la primera observación que hacemos, comienza indicando el lugar y el tiempo, dice Socorro Argencio, en que acontecen los hechos. Aunque esto último, lugar y tiempo en que acontecen los hechos, está expresado en forma muy vaga. La interpretación comúnmente aceptada no da particular valor a la ubicación exacta en el tiempo. Concede más importancia a los aportes del texto sobre genealogía, sobre todo porque este texto va a ser un texto mesiánico en el cual se establece la genealogía de Jesús de Nazaret. Es decir, de esta manera el Antiguo Testamento toma contacto con el Nuevo Testamento a través de siglos de distancia y a través de muchos factores que iremos mencionando. Se menciona inicialmente una gran hambruna que afectó aquellas tierras. Las calamidades públicas eran asociadas siempre en Israel a la idea de castigo de Yahvé por los pecados de su pueblo. El hambre será además el factor desencadenante de la salida de Elimelech y su familia rumbo a tierra extranjera. Sobre todo si se tiene en cuenta que Belén, la palabra Belén etimológicamente significa la tierra del pan, y que en la tierra del pan haya hambre, indica precisamente un castigo de Dios hacia que está ofendido con el pueblo. Las incidencias de ese viaje han sido omitidas, al igual que lo serán las incidencias del viaje de retorno que emprenderán Noemí y Ruth, porque el narrador sigue el método, esto es muy importante, el método de concentrar su relato en torno a la acción fundamental, relegando personajes y circunstancias considerados secundarios. Moab, la tierra hacia donde van Elimelech y los suyos, además de ser suelo extranjero, situación que afecta muchísimo al pueblo hebreo como pueblo nómada, está habitada por una raza excluida para siempre del pueblo de Israel por no haber socorrido a los israelitas cuando estos huían de Egipto. He ahí la justicia divina. Vale la pena detenerse en el significado de los nombres de los personajes. Entre los hebreos y en general entre los pueblos orientales, los nombres tenían el sentido de una oración, es decir, lo que llamaríamos nosotros, lo que yo llamo nombres parlantes, nombres que tienen un alcance semántico muy significativo. ¿Por qué? Porque los nombres propios o los nombres normales de los individuos lo que hacen es señalar a la persona. No hay una forma de ser Enrique, una forma de ser Isabel, una forma de ser Mariela, otra forma de ser Jesús, no. Simplemente esos nombres no tienen por qué relacionarse con la etimología. Pero en el caso de los pueblos de Oriente resultaban nombres semánticamente representativos. Entonces decimos acá que tenía el sentido de una oración, muchas veces relacionada con el nacimiento, los deseos del padre o sus proyectos para el porvenir. Las interpretaciones más comunes de los nombres de estos personajes son los siguientes. Elimelech, el padre de el pater familia, equivale a Dios es rey, o mi Dios y mi rey. Noemí significa dulzura, consuelo, delicia. Los hijos, Mahalón y Kelión, significan dolencia y desfallecimiento respectivamente. Orfa equivale a coronada de abundantes cabellos y Ruth significa amistad y también colmada. Podemos deducir de aquí quizás, no sé, que Mahalón se casa con Orfa y que Ruth se casa con Kelión. Apenas presentado, Elimelech es quitado de escena. Era necesario Elimelech como elemento unitivo y como conductor de la familia, como pater familia, que era lo que indicábamos. Su muerte quiebra la unidad en torno al padre
dando por contraste una idea de desintegración y desamparo. Los hijos le sobreviven 10 años, y con ellos Noemí no siente agudamente el dolor del destierro. Es muy importante la sobrevivencia, en este caso de los hijos al padre, es de 10 años, en donde el número cabalístico nuevamente aparece. El número 10 tiene un alto valor cabalístico y acá se expresa. La muerte de ambos hijos representa el desamparo absoluto para Noemí. Imagínense ustedes, Noemí sola en tierra extranjera, sus hijos mueren con quien quiera, con las nueras que son extranjeras también. Como personajes, los hijos cumplen una función parecida a la de Elimelech. Ya en el total desamparo, Noemí decide retornar a Belén de Judá, a la tierra del pan, más ahora que ha oído decir que Yahvé había vuelto sus ojos hacia su pueblo, dándole pan. Aquí tienen la aclaración necesaria. La forma en que esto se expresa muestra la identificación religiosa de bendición con ventura, en oposición a castigo con desgracia. La mirada de Dios, al acordarse de su pueblo, cambia la desolación en abundancia. Con respecto a la partida de Noemí, no hay mayores detalles. Lo distintivo es que primero hay una decisión pensada, retornar a Belén, y luego hay otra súbita, inesperada, cuando rehúsa la compañía de sus nueras. Tal vez el desandar el mismo camino que hiciera con su marido e hijos 10 años atrás le hace reflexionar. La interpretación más común es que esa actitud a sus nueras es dictada por la generosidad. Ella conoce las penalidades y humillaciones que viven los extranjeros y quiere evitárselos a la joven. Llevarlas consigo sería condenarlas a todo eso, pues sabe que si no, las leyes, las costumbres, les impedirán contraer nuevas bodas en Israel. Además, como lo dice Noemí, ya no tengo hijos que ofrecerles, ya soy vieja, no puedo tener hijos, entonces, ¿cuál será el futuro de ustedes? La despedida inmediata añade urgencia a lo súbito de la decisión, como si no quisiera dar a Orfa y a Ruth el tiempo para pensar, o si temiese que la propia emoción la hiciese flaquear en su propósito. Cuando Noemí habla a sus nueras, tratando de convencerlas de que regresen a Moab, a la tierra de la cual pertenecen, la narración impersonal del narrador externo en tercera persona del singular se interrumpe y se introduce el discurso directo. Pese a la resistencia que oponen las jóvenes y a sus llantos, Noemí se mantiene firme. Estructuralmente, su argumentación tiene 3 partes. La primera, ¿para qué venir conmigo? Una pregunta obvia, ¿para qué? No tengo nada que ofrecerles. Deja la respuesta a la meditación de la joven. No la pide ni la espera. Deja la respuesta a que las jóvenes lo piensen. B, para fundamentar su ruego, hace una síntesis de toda la desgracia que puede acontecerles en Israel, donde no tendrán esperanza de redención, o sea, de cambiar su suerte. En tercer lugar, las exhorta de nuevo y les da una razón afectiva. Su sufrimiento se acrecienta con el de sus nueras. De aquí que frente a los mismos hechos, cada personalidad se define de acuerdo con su fuerza interior, de acuerdo con sus valores, con su concepto de la vida. Orfa desaparece de la historia. La primera de las nueras desaparece de la historia. Cumplió, en realidad, en lo que acá subraya Socorro Argencio, subrayamos nosotros también, ha cumplido con su papel de destacar a Ruth, porque ella se va y Ruth se queda. Entonces, por contraste, destaca a Ruth. La respuesta que Ruth le da a Noemí tiene 3 partes. Primero, la negativa a abandonarla. Segundo, las razones para esa negativa. Y tercero, el juramento o imprecación. La negativa es breve y contundente. Luego las razones se explican en forma de una gradación, muy importante porque refuta todos los argumentos explícitos o implícitos de Noemí. La imprecación da más fuerza y carácter sagrado a su promesa de no abandonar a su suegra. Esa es la actitud terminante de Ruth. Ella no va a abandonar a su suegra. El lazo que la unía a ella, a su marido, era muy fuerte y por lo tanto lo vuelca hacia su suegra, que es la sobreviviente de la familia. Del viaje de regreso nada se dice. La narración salta al momento en que entran en la ciudad y la gente reconoce a Noemí, quien responde con palabras en que desahoga sus penas y sintetiza lo que le ha acontecido. Cuando dice que al partir tenía todo,
y ahora no tiene nada, queda claro que Noemí consideraba a su marido e hijos como la verdadera fortuna. Eso es lo que queda claro, ¿no? Ella consideraba a su marido e hijos como la verdadera fortuna. Y entonces ella ahora querría regresar sola y no con las nueras, salvo que las nueras están indicándole otro camino distinto, que es el que estábamos explicando acá. Retomo la referencia que estoy marcando. Frente a los mismos hechos, cada personalidad se define de acuerdo con su fuerza interior, con sus valores, con su concepto de la vida. Ya lo habíamos dicho, Orfa desaparece de la historia porque cumplió el papel de contrarrestar o de contrastar con Ruth, que se queda, y ella que se va. Del viaje de regreso, también lo comentábamos, nada se dice, la narración salta al momento en que entran en la ciudad y la gente reconoce a Noemí. Imagínense la emoción de la mujer mayor que es Noemí, la dulzura, como decíamos, que al llegar a su tierra es recibida por aquellos que todavía la recuerdan. Ella responde con palabras en que desahoga sus penas y sintetiza lo que le ha acontecido. Cuando dice que al partir tenía todo y ahora no tiene nada, queda claro que Noemí consideraba a su marido e hijos como la verdadera fortuna. Sin ellos falta todo, aunque regrese a la patria y recobre las tierras de Elimelech. El capítulo primero se cierra con un versículo que resume todo lo acontecido. Menciona todo aquello cuyo conocimiento es indispensable para la comprensión de lo que sucederá y de lo cual este capítulo es una especie de preámbulo, prefacio, introducción. Los personajes, la relación que los une, la calidad extranjera de Ruth, la tierra de que vienen, el lugar al que llegan y la época del año. Comienzo de la siega de la cebada, es decir, el mes de abril. El capítulo segundo. Insisto mucho en el capítulo segundo porque acá es donde aparece un nuevo personaje, Boz, pariente de Elimelech. El nombre Boz o Booz significa vigor de vida o hay fuerza en él. Se le atribuyen riqueza y poder, tiene jerarquía dentro de la comunidad de Belén. Si bien Noemí poseía las tierras de su difunto marido, estas tierras cubiertas de maleza, abandonadas por 10 años, no darían sustento a las dos mujeres. Por eso Ruth necesitaba salir en procura de este sustento, de este alimento. Otro aspecto digno de considerar, puesto que estamos estudiando un texto bíblico ajeno por completo a nuestra tradición, llamémosle así, occidental y cristiana, como se dice, ¿no? Tengo mis dudas al respecto, pero bueno, lo menciono. La ley de Moisés, esto es importante, concedía a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros un privilegio de misericordia, respigar los campos tras los segadores. Era una ley impuesta al dueño de la cosecha para que, recordando el cautiverio de Egipto y la misericordia de Yahvé, la practicara con los necesitados. Al mismo tiempo dignificaba al desamparado, transformando en derecho lo que había sido limosna y la mera aceptación en trabajo. Sin embargo, el ejercicio de tal derecho no era permitido siempre, ya fuese por egoísmo, indiferencia o avaricia, o para evitar el desorden que los extraños pudieran crear en el campo, o el abuso de beneficiarios poco escrupulosos. Esto era lo que pasaba. Dada la ley, viene inmediatamente la trampa. Muchos no podían espigar tranquilamente porque eran repudiados y excluidos, por decir así, de las tierras que por ley se les habían atribuido, aunque fuera para mendigar, espigar, como decimos, y ganar algo de monetario para poder sobrevivir. Ruth muestra dignidad al buscar la solución en el trabajo. Vean lo que dice Socorro Argel, esto me parece muy, pero muy importante, por eso lo subrayo. Aunque humilde y duro, el trabajo que Ruth le toca realizar, en vez de la limosna o de esperar que Noemí procure sustento para ambas, ella se pone a trabajar. En ningún momento rescata para sí el derecho de actuar por propia decisión, después de que libremente enajenara su voluntad al servicio de su suegra. Estando Ruth en pleno trabajo en campos de Boz, llega proveniente de Belén, saluda y es saludado con la tradicional fórmula religiosa que recogerá luego la liturgia católica, y aún hoy es popular entre los campesinos de Palestina,
inmediatamente advierte la presencia de Ruth y le pregunta, siendo vos tan piadoso y justo como lo muestra el relato, no debería asombrarle la presencia de una respigadora, pues habitualmente las habría en sus campos, muchas respigadoras, pero esta en especial le llama la atención. ¿Por qué? El carácter de extranjera de la muchacha es lo que llama la atención de vos. Se muestra al mismo tiempo que Belén era tan pequeña que cualquier extraño era inmediatamente reconocido como tal. Por favor, la expresión en pueblo chico, infierno grande, nos muestra cómo en pueblo chico todos se conocen, todos nos conocemos. La expresión de quién es esta muchacha, la familia a la que pertenecía o que la protegía. La respuesta del capataz destaca la condición de extranjera y desamparada de Ruth y la generosidad para con su suegra, la de Ruth para con su suegra. Además, hace notar su laboriosidad. Ella ha trabajado a la par de los hombres. El gesto y la palabra se unen para expresar la emoción de Ruth. La reverencia profunda, oriental, de origen oriental, que expresa humildad y acatamiento, y sus palabras resumen su asombro y gratitud. Ella entonces, inclinando su rostro hacia la tierra, le hizo una profunda reverencia y dijo, ¿de dónde a mí tanta dicha? Es decir, estas palabras son de agradecimiento y de acercamiento a la figura de vos, por lo que va a suceder inmediatamente. Cuando vos dialoga con Ruth, demuestra conocer su historia. Tal vez no solo tenga conocimiento de esta por el relato del capataz, sino que siendo Belén por aquellos tiempos una población pequeña, ya que todos deberían saber de la llegada e historia de la nuera moabita de Noemi. Vos pide a Yahvé que premie a la joven por su conducta, porque ella eligió la protección de las alas del Dios de Israel, dice la cita. Esta metáfora es de las pocas que aparecen en este libro, y en general las metáforas no abundan en el Antiguo Testamento, sí en el Nuevo, pero en el Antiguo no. Ruth, sin falsa humildad, no niega el haber hecho lo que hizo, pero le quita importancia al no comentar. Tras el diálogo hay un cuadro costumbrista, una descripción de los sencillos hábitos del mundo campesino. El narrador habla del almuerzo en el campo, probablemente compartido por el patrón, con una comida sencilla, aunque de proporciones abundantes. Otra demostración de generosidad de vos, que es quien provee del alimento a sus trabajadores. Es decir, en el relato bíblico se puede observar cómo el narrador va perfilando las opciones más importantes que definan la categoría del personaje. Ruth es trabajadora, es quien ha dedicado su vida a su suegra por amor al esposo muerto, y vos es generoso, la recibe, la entiende, la recibe en sus brazos. En lo que se refiere a Ruth, vos indica a sus hombres lo que han de hacer para facilitarle su labor y hacerla más productiva. De haberlo querido, pudo regalarle una abundante medida de grano, pero la delicadeza que ya demostró antes se lo impide. Intuye que a la joven que prefirió trabajar antes que mendigar, la humillaría a limosna. Es decir, vos le podías dar mucho a ella, pero no quiere hacerlo porque la disposición de Ruth ha sido: quiero trabajar y ganar por mi propio esfuerzo lo que de alguna manera me podría corresponder. Cuando Noemí se entera de quién es el dueño de los campos, de los cuales su nuera trae la cebada, pronuncia una alabanza, a través de la cual entrelaza lo presente con lo pasado, pues vos fue en otro tiempo protector de los que ahora están muertos, Elimelech y Mahalón y Kelyón. Noemí ve aquí la bendición y el perdón de Yahvé, por cuya voluntad Ruth ha ido a espigar justamente a los campos de un pariente de Elimelech, y que tiene por tanto obligación legal de socorrerlas. Insistiremos mucho y aclararemos por qué vos tiene obligación legal de socorrerla. Ya lo adelantábamos, ahora lo vamos a comentar. En este capítulo, el tercero, se nota un cambio de actitud por parte de Noemí, que se vuelve aún más decidida, aunque actuando indirectamente provocará incidencias favorables a los acontecimientos. Por otra parte, declara su responsabilidad con respecto a Ruth y muestra su afecto a la joven, porque además de solucionar su vida, porque busca además de solución a su vida la felicidad de la muchacha. Cuando llega el fin de la cosecha, Noemí ya tiene un plan para asegurarle el futuro a Ruth junto a vos. Para ello se valdrá de varios elementos.
la alegría propia de la fiesta, propia de esta época del año, la sorpresa causada por la presencia de Ruth en la noche y la influencia de la belleza de la joven, entre otras cosas. Por eso aconseja a Ruth que se lave, perfume y ponga su mejor vestido, lo que destacará su belleza ante los ojos de Booz, por contraste con la imagen de Ruth fatigada y desarreglada en las horas de tarea. Por esto le aconseja que no se deje ver y que no se le acerque hasta que él se haya dormido. Recuérdese, por favor, la ley del levirato que ya explicábamos. En esta ley, Booz tiene derecho a desposar a Ruth por ser el pariente más cercano del marido muerto. Entonces, estos consejos que le da Noemí a Ruth, de que se arregle, de que se perfume y todo lo demás, es para que Booz ya no vea a la muchacha desarreglada de las horas de tarea, sino que vea a la nueva mujer que va a aparecer acá. La transformación femenina es muy importante. Ruth obedece porque considera que Noemí tiene razón. Le sobra carácter para negarse si hallara que este plan va contra sus principios. Entiende que lo que ésta le ordena es el único medio para cumplir con la ley. En este caso es la ley del levirato que ya habíamos observado. En los versículos 6 y 7 nos encontramos con una variación del estilo que se repetirá en otros fragmentos del mismo capítulo y que procede de una imposición del tema. Así como en otros versículos sugiere más de lo que dice, aquí el narrador detalla lo acontecido en la era mediante una repetición minuciosa de las otras indicaciones de Noemí. Aclaramos que todas las referencias al texto del libro de Ruth aparecen en mi página, en mi blogger de literatura antigua, en donde ahí aparece el libro de Ruth completo, los 4 capítulos que estamos analizando. Hay que hacer un traslado del análisis que estamos haciendo al texto propiamente dicho para que el lector lo entienda las referencias. La sabiduría de esta, es decir, de Ruth, se confirma, pues, su plan va cumpliendo punto por punto. La sabiduría de Noemí sería, en este caso, se confirma, pues su plan se va cumpliendo punto por punto. Una vez repuesto de la sorpresa de hallar a Ruth dormida a sus pies, Booz alaba a la joven y pide a Yahvé que la bendiga por esta nueva muestra de virtud. Haber ido hasta allí y proponerse como esposa, reclamando además la redención, todo por obediencia y cariño a Noemí. Él se muestra humilde al considerarse, a pesar de su riqueza y su prestigio, en inferioridad de condiciones por su edad frente a los hombres jóvenes y reconoce los poderosos atractivos de la juventud. Únicamente en este pasaje podría encontrarse una alusión a la belleza de Ruth, al considerar que, pese a ser viuda y extranjera, tiene el atractivo como para encontrar en los jóvenes de Belén el amparo que le está pidiendo a él. Curiosa digresión, curiosa reflexión de Booz en el momento en que llega Ruth a él y que se ofrece tácitamente al estar allí recostada en su lecho, o en los pies de su lecho, perdón. Entonces él considera que hay jóvenes que podrían sentirse muy beneficiados al entrar en contacto con ella y que él no se considera digno de Ruth. Es importante mencionar cómo un hombre de la categoría de Booz resulta elevándose aún más por esta respuesta y esta actitud que tiene. Las precauciones que toma Booz para que Ruth no sea vista a la hora de partir, tal muestra de su carácter, de sus valores. Es decir, no quiere que la gente hable mal de ella o piense mal de ella por haber estado allí con él hablando durante la noche. Entonces, Booz toma precauciones para que Ruth se aleje sin ser vista. Protege a la joven de posibles habladurías que mancharían su reputación, influyendo negativamente en su futuro y especialmente en las decisiones del verdadero Goel, el pariente certero más cercano, que es quien puede asumir la administración de Elimelech y casarse con Ruth. Booz puede hacer ese reclamo solo si el otro no muestra interés. Es muy importante esto que decíamos, y lo leo nuevamente, en las decisiones del verdadero Goel. El Goel sería el pariente soltero más cercano, que es quien puede asumir la administración de las tierras de Elimelech y casarse con Ruth. Booz puede hacer ese reclamo solo si el otro no muestra interés. Es muy importante observar este aspecto, como se está diciendo algo que nos interesa muchísimo acá,
que es que vos estás esperando la respuesta del otro, a quien se le dice, a ti te corresponde casarte con Ruth y no a mí. El capítulo 4, tal como vos le había dicho a Ruth, convoca al pariente soltero más cercano para tratar la cuestión del amparo a Noemí y Ruth. Así como la fuente era el lugar de cita de las mujeres, las puertas de la ciudad lo eran de los hombres. Esto es algo también costumbrista en el contexto de la literatura hebrea, que necesito resaltar. ¿Por qué? Porque la fuente era el lugar de cita de las mujeres y las puertas de la ciudad era el sitio donde se reunían los hombres. Aquí tenemos cuadro costumbrista, lo mencionábamos como el que mencionábamos con respecto al almuerzo de Booz y sus campesinos. Como el pariente aludido no desempeña sino un papel secundario, y acaso por menosprecio, porque no cumplió las obligaciones que la ley le imponía, no se lo nombra. El pariente aludido, el pariente con el cual van a dialogar, el hombre joven, soltero y demás, no importa a los efectos de saber quién es o algo por el estilo, sino que solamente cumple con el papel de recibir la propuesta y dar su respuesta. Como el pariente, bueno, después dice, por tratarse de una escena donde tiene tanta importancia el aspecto legal, hay minuciosidad en la descripción de las acciones y también se emplean reiteraciones. Como variación en el estilo se nota cierta teatralidad en la manera de narrar, más notoria que en los demás capítulos. Booz quiere casarse con Ruth, pero no tiene derecho a hacerlo, pues no es el pariente soltero más cercano, como ya se ha dicho. Por ello quizás recurre a una artimaña, hablarle del matrimonio con Ruth, una extranjera, casi como una pesada e inevitable carga que llevará quien ampare a las dos mujeres. Calla todos los elogios y solo se destaca su condición de viuda y extranjera. Añade que el otro ya sabe que el hijo que su descendencia, el primer hijo será más preciso, será considerado hijo del difunto marido de Ruth y tendrá derecho a sus tierras, las tierras de su padre que el nuevo marido de Ruth debe comprar. Así lo establece la ley. El otro, el anónimo personaje que habíamos mencionado, renuncia a ejercer su derecho de parentesco pensando en los perjuicios económicos, perdería en beneficio del hijo mayor la tierra comprada y también político familiar, pues si tuviese un solo hijo, este llevaría el nombre del difunto, mientras que el verdadero padre quedaría sin descendencia legal dada por esa mujer y la condición extranjera termina por disuadir al pariente, quien no decide ejercer su derecho. En los versículos 7 y 8, repito, lo pueden citar en el texto del blogger, el narrador interrumpe narración y diálogo para explicar una costumbre jurídica de aquel entonces, el intercambio de las sandalias. El calzado simbolizaba posesión. Con el matrimonio entre Ruth y Booz, y el nacimiento del primogénito, que llevará por nombre Obed, Noemí recupera la alegría, pues vuelve a tener lo que para ella es la riqueza mayor, la familia. Y ese niño representa la continuidad de su sangre por los motivos que ya hemos explicado. Semejante a la escena de las puertas de la ciudad, en la que se muestra la satisfacción de los nombres por la boda de Booz y Ruth, y paralela a ella se muestra la alegría de las mujeres por el nacimiento del nieto de Noemí. La genealogía final que vincula a Ruth con el rey David es para algunos críticos una muestra de la transición entre la narración histórica y la novelesca. Siglos más tarde, Mateo y Lucas, en sus respectivos evangelios, y conservando la continuidad bíblica, incluirán esta genealogía en la de Jesús. Uno de ellos con mención expresa de Ruth, dando así a la moabita el más alto privilegio que pudiera imaginar una extranjera vinculada a la casa de Israel. Ser antecesora de aquel en quien se renovaría la alianza, la nueva alianza, y se cumpliría la promesa mesiánica, nada menos que Jesús. Por eso se dice que el tema del libro de Ruth es la recompensa a la fidelidad, ya sea a su suegra Noemí, ya sea a Yahvé, el Dios que adoptó por libre voluntad. He ahí los elementos fundamentales que yo quería comentar en relación con este texto del Antiguo Testamento que considero esencial porque este libro une el Antiguo Testamento con el nombre Nuevo Testamento y porque es un libro de carácter mesiánico, como hemos dicho. Ustedes pueden leer
si así lo desean, leer en la Biblia los evangelios citados, lo decíamos anteriormente, la genealogía final vincula a Ruth con el rey David, etc. Siglos más tarde, Mateo y Lucas, en sus respectivos evangelios, y conservando la continuidad bíblica, incluirán esta genealogía en la de Jesús. Esta genealogía de acá, lo que se va dando a través del libro, la van a encontrar en la genealogía, y uno de los evangelistas con mención expresa de Ruth, arrancando de Ruth la descendencia de Jesús. Este libro es muy importante. Carmen Ramírez está señalada acá, la fuente, es la encargada de llevar a cabo esta síntesis de los textos trabajados por María del Socorro Argencio y comentados por un servidor. Esto sería todo por el momento. Ha sido un gusto estar con ustedes y seguimos en contacto. Muchas gracias. Buenas tardes.